Estamos al aire, estamos en vivo en este live que hemos prometido para hoy. Estamos esperando que ya las personas se vayan conectando con nosotros para ir comenzando. Vamos a ir dando unos segunditos para que todo el mundo se vaya conectando en este live que va a estar muy corto pero muy sustancioso. Y también estamos esperando que nos confirmen si nos están escuchando bien, si nos escuchan bien a través de nuestros micrófonos. Nada, me va diciendo si hay gente conectada. 10 personas conectadas. Bueno, muy bien. Ahí se irán conectando los demás. 10 personas conectadas. Súper bien. Bueno, hoy estamos entonces conectando desde el Centro Colombo Tibetano. Estamos muy contentos de estar haciendo este live. Hacía mucho tiempo que no hacíamos live. Esto para nosotros es un compromiso muy grande, así mismo como siempre generalmente generamos nuestras meditaciones, nuestras enseñanzas semanalmente. Todos los sábados a las 6 de la tarde el Centro Colombo Tibetano tiene meditaciones, tiene enseñanzas todos los sábados. Para que también asistan, pueden asistir también de manera presencial o de manera virtual. Se pueden conectar con nosotros todo el tiempo. Ahí es a través de Zoom que estamos pues ya generando todo este conocimiento cada sábado. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy con este proceso. Les decía que estamos en el Centro Colombo Tibetano. Posiblemente hayan personas que no nos conocen todavía en el live. Entonces queremos iniciar, queremos como repartir este live en 3 punticos, como en 3 áreas fundamentales. Una es la presentación de este lugar y bueno, el centro para los que no nos conocen. La otra sería el contenido que vamos a manejar hoy en esta horita, que esperamos que nos rinda. Yo hablo mucho, yo hablo demasiado, pero yo sé que una horita es muy poquito para lo que yo hablo, pero voy a tratar de resumir para que todos queden con un conocimiento que les sirva realmente para sus vidas, en este caso pues en el tema de hoy. Y un tercer momento lo vamos a dedicar a las preguntas, que es muy importante para que también se separe un espacito para preguntas, porque hay mucha gente que yo sé que van a quedar con muchas dudas. Entonces es importante que separemos ese espacio para las dudas que tengan, las preguntas. Entonces ese es el objetivo que vamos a manejar hoy. ¿Siguen 10 conectados o ya tenemos más gente? Bueno, muy bien, ahí vamos avanzando en el proceso. Vamos entonces a comenzar. Estamos en el Centro Colombo Tibetano. El Centro Colombo Tibetano es una institución que lleva ya 31 años de fundada. Eso es un centro que fundó un lama tibetano hace muchos años, hace ya 31 años llevamos ya de fundados. Y eso hace que venimos trabajando por la formación espiritual y el apoyo terapéutico. O sea, venimos haciendo un trabajo integral durante todo este tiempo con una cantidad de procesos que van desde lo académico, en formación de cursos, talleres, bueno, todo esto. Y también todo lo que es el área terapéutica, especialmente en la parte emocional. Estamos trabajando muy fuertemente porque ese es el fuerte que tenemos nosotros en la parte emocional. Estamos, digamos, como muy enfocados a ayudar a las personas en ese proceso, en todo lo que tiene que ver pues, con la parte emocional y mental, en procesos de ansiedad, depresión, estrés, bueno, todo esto. Aquí viene gente todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Tenemos pacientes, tenemos estudiantes todo el tiempo rondando esta casa, este espacio pues que también es de ustedes, Centro Colombo Tibetano. Este centro también maneja lo que tiene que ver pues con las meditaciones de los sábados, que obviamente es un programa que venimos manejando ya hace también mucho tiempo. Son espacios gratuitos que tenemos para todos ustedes. Los sábados a las 6 de la tarde, los que yo les comentaba ahorita, se pueden conectar
y también pueden venir de manera presencial a la sede. El centro queda en Medellín. Estamos ubicados en un sector súper central, la América, un sector que se llama el Danubio. Estamos sobre toda la carrera 90, para los que conocen Medellín, muy cerca de San Juan. Y obviamente, aparte de todo esto pues que yo les comentaba que hacemos, pues obviamente también hacemos los eventos que tienen que ver con toda esta parte pues espiritual. Constantemente los estamos haciendo, talleres y retiros todo el tiempo para que estén pendientes de las temáticas que manejamos. Obviamente esos espacios son afuera, son externos, los hacemos a veces en espacios naturales para que también se conecten con nosotros. Les decía que esto fue fundado por un lama tibetano y toda la filosofía que encontramos acá, todo el conocimiento que encontramos viene de la cultura tibetana, especialmente de la tradición Bon, que es la tradición más antigua del Tíbet, una tradición con 18.000 años de antigüedad, que ya obviamente maneja un conocimiento que es muy extremadamente antiguo, muy poderoso, pues obviamente para todo lo que es el desarrollo humano y todo lo que tiene que ver pues como con la conciencia, el desarrollo de conciencia. Digamos que todo este proceso que hemos llevado a cabo lo hemos enfocado desde lo que es esa sabiduría antigua del Himalaya, que tiene 18.000 años de antigüedad, allá arriba los gurús en el Himalaya, y también, digamos, el enfoque budismo tibetano, que es el que, digamos, también nos manejamos dentro de lo que es el proceso. Digamos que lo de nosotros está más ligado a esa tradición del Himalaya, a todo ese conocimiento puro de las montañas del Himalaya, y el maestro que tuvimos acá, el que fundó este centro, es especialmente un maestro que venía más o menos de esa zona. Y obviamente estaba enfocado a todo ese conocimiento antiguo que conecta directamente con el desarrollo y la evolución y la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la mente que llamamos. Digamos que todo es un conocimiento muy antiguo, pero que obviamente está muy conectado con todo ese desarrollo que tenemos los seres humanos. Y de ahí es lo que vamos a hablar hoy mucho. O sea, hoy ese conocimiento que vamos a entregar hoy está muy ligado a eso. Yo soy Yunrun Rizin, me formé también con lamas tibetanos durante toda mi vida. He sido formado por monjes, por lamas tibetanos, por maestros, y obviamente sigo mi formación. Todo el tiempo estoy conectado con ellos, todo el tiempo estamos enlazados con el conocimiento tibetano, y obviamente desde esa zona del Himalaya, que es como esa zona que ya no es, digamos, ligada tanto a lo religioso, sino más hacia lo que es el pensamiento del ser, a esa conexión absoluta con como yo les decía ahorita, con la naturaleza de la mente. Bueno, entonces vamos a comenzar esta temática de hoy, que es muy bonita y que yo sé que de alguna manera nos conecta fuertemente, y que yo sé que esto va a ser un abrebocas solamente, porque el tema es muy amplio, el tema es bastante amplio, y es importante tener en cuenta que una sola horita pues no basta para explicar totalmente el tema, pero vamos a tratar de que se resuma bastante y que lo puedan comprender. Y al final entonces ya desarrollamos pues como esas preguntas que ustedes tengan. Bueno, el tema de hoy es, digamos, que está enfocado mucho hacia esa forma en que nosotros deseamos las cosas. Cómo llegar a lo que se desea. Pero primeramente teniendo en cuenta lo que necesitamos. Es muy importante ese enunciado que tiene, digamos, el live, porque ahí es donde se encierra la máxima sabiduría de lo que vamos a hablar hoy. Una cosa es el deseo, otra cosa es la necesidad. Es muy importante reconocer que nosotros tenemos una mente conceptual, que obviamente muchos de ustedes han oído hablar de esa mente conceptual. Nosotros también tenemos obviamente una conciencia, y nosotros también nos movemos alrededor de un desarrollo humano, todo lo que comprende como la naturaleza humana. Pero especialmente el ser humano tiene una mente conceptual, que es la que conceptualiza, es la que ve todo dual, todo de manera polar, tanto positivo como negativo. O sea, siempre nuestra mente conceptual está observando todo de manera dual. Nuestra conciencia, que va más allá de la mente y que se podría decir que es la mamá de la mente, es una conciencia que no es dual, que es neutra, o sea, que está, digamos, en un punto en donde no comprende la dualidad, sino que está netamente en el centro que llamamos nosotros. Y esa conciencia o esa naturaleza de los seres humanos es esa conciencia pura, que solamente lo único que hace es observar, es generar esa observación de todos los fenómenos y todas las experiencias que vivimos. O sea que el tema de hoy, que está muy ligado a eso, se refiere mucho a ese deseo que se genera desde la mente conceptual.
Todos los seres humanos, obviamente, desde nuestra conceptualidad, generamos deseos y siempre queremos cosas. Siempre queremos que un carro, una casa, que generalmente pues tenemos sueños, tenemos metas. Muchas de ellas están enfocadas a ese deseo o a esos deseos. Algunos de ellos no tienen que ver ni siquiera con metas o con carros o con casas, sino con muchos otros fenómenos, con una pareja, con una cantidad de fenómenos. Pero muchas veces no sabemos identificar si eso viene del deseo neto, si viene del deseo o está ligado a una necesidad. Y cuando hablo de necesidad no me refiero a que es que usted necesita, no, a que es que usted está necesitado. No me refiero tanto a eso, me refiero más al hecho en que es la necesidad desde este conocimiento, es más lo que realmente nosotros debemos vivir. Es como eso que nosotros tenemos instaurado para aprender algo, o esa experiencia que tenemos que vivir. Esa es la necesidad para nosotros. Entonces, por eso nosotros situamos el deseo en la mente conceptual y la necesidad o lo que necesitamos lo situamos en nuestra naturaleza de la mente o la conciencia. Ahí es donde realmente está la sabiduría de todo esto que estamos hablando acá, porque resulta que en la conceptualidad esos deseos muchas veces están basados en esa dualidad. Y fuera de eso, que tenemos, digamos que dentro de esa dualidad y dentro de ese fenómeno del deseo, generamos muchas veces una inconsciencia en si lo necesitamos o no lo necesitamos. O sea, muchas veces cuando nos ponemos a analizar las cosas y cuando deseamos muchas cosas, a veces pensamos que, y nos han dicho, pues también obviamente desde muchas filosofías, desde muchos conocimientos o líneas espirituales, nos han dicho que solamente deseando puedes lograr lo que quieres. Pero entonces cuando uno se pone a analizar toda la situación y todo lo que es el fenómeno de la conciencia y la mente conceptual, nos damos cuenta que obviamente no solo basta con desear. O sea, no es deseando ni haciendo mapas ni haciendo una cantidad de cositas que nosotros vamos a lograr todo lo que deseamos, ¿no? O sea, primeramente, como dice el tema de hoy, tenemos que conectarnos con lo que necesitamos. Y ahí es donde está la cosa complicada, porque realmente nosotros muchas veces como seres humanos y por esta misma conceptualidad no sabemos identificar qué es lo que deseamos y entre lo que necesitamos realmente. Entonces nos vemos enfrascados en una cantidad de deseos y en últimas terminamos defraudados, terminamos decepcionados o con frustración, porque muchas veces eso que deseamos casi nunca es lo que llega. O sea, siempre nos llega otra cosa o siempre viene lo contrario a lo que realmente deseamos. ¿Pero por qué? Porque el enfoque no está en la conciencia, porque el enfoque está en la mente conceptual. Y mientras el enfoque sea dual, pues generalmente vamos a tener unas situaciones que van a estar polarizadas en la dualidad. Entonces es muy importante reconocer primeramente que eso que tenemos al frente como deseo, sí sea lo que realmente necesitamos. Y hay una clave importante, o la clave más importante diría yo, y es lo que se refiere al merecimiento, a lo que tiene que ver con el merecimiento. Cuando nosotros deseamos alguna situación, alguna cosa o algún objeto o alguna bien material, lo que sea, generalmente eso viene, digamos, ligado al deseo. Pero entonces, como no nos damos cuenta si lo necesitamos o no lo necesitamos, entonces siempre estamos como generando esa expectativa, que sí se nos dé, que sí se nos dé. Pero entonces hay una cosa súper importante, hay una ley fundamental en el universo que siempre se ha obviado desde muchas tradiciones, muchas culturas, muchos conocimientos espirituales. Y esa ley se llama karma. El karma. Ustedes han oído hablar del karma. O sea, obviamente el karma, que mucha gente tiene muchos conceptos acerca del karma, pero especialmente nos han metido en nuestra cabeza que el karma es negativo. Siempre nos han hablado de que el karma es negativo, que el karma es algo malo, o que esta persona tiene un karma en su casa, entonces ahí le hablan del esposo, etcétera. Bueno, realmente el karma es la ley fundamental del universo, es lo más poderoso que existe. En las tradiciones del Himalaya se dice que el karma está fundamentado en la, digamos, como en la más alta dimensión, digámoslo así. Es, digamos, el conocimiento y la sabiduría más elevada que existe en la naturaleza humana y en lo que el ser humano tiene en su evolución. Y justamente al trasegar muchas vidas y
y muchos procesos evolutivos estamos ligados al karma. Hay una cosa que en el Tíbet se llama samsara, que es ese ciclo de experiencias que vivimos constantemente. Ese ciclo de experiencias está ligado al karma. Y todo lo que vivimos en la vida cotidiana es karma. Entonces ahí viene, digamos, como la primera desmitificación. Que desmitificar esa palabra karma y no centrarnos en que el karma es malo, que el karma es negativo, no. El karma es experiencia. La realidad es que el karma es experiencia pura. Todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa alrededor de nuestras vidas, cada minuto, cada segundo, es karma. Eso es karma. O sea que no podemos clasificar el karma ni como bueno ni como malo. Simplemente todo es karma. Usted se sale a la calle y lo atropella un carro, es karma. Usted se gana una lotería, es karma. Pero ¿cuál es mejor y cuál es peor? Eso solamente lo vamos a saber con la experiencia, con el aprendizaje que viene de esa experiencia. Obviamente, ¿cómo se llama el aprendizaje que viene de la experiencia kármica? Se llama dharma. Eso es lo que llamamos dharma, con D. O sea que el dharma es el aprendizaje y karma es la experiencia. Pero entonces, en el ejemplo así tan drástico que yo les pongo ahí, obviamente en lo de la volqueta, en esa pisada o ese atropellamiento de la volqueta y entre ganarse la lotería, mucha gente dirá, no, pues es que lo mejor es ganarme la lotería, ese es el mejor karma. Pero resulta que cuando usted se la gana, es posible que lo roben o lo secuestren o le secuestren a alguien de su familia. Entonces usted va a preferir 1000 veces que lo hubiera atropellado la volqueta. ¿Por qué? Porque en realidad nunca vamos a saber si un karma es buen karma o mal karma, como lo llamamos nosotros desde la dualidad, si no lo vivimos, si no estamos en ese nivel de experiencia. Pero entonces lo que sí es claro, no es ni siquiera la pisada de la volqueta, ni tampoco la ganada de la lotería, sino que lo que es claro es que el karma es lo que tiene que ser. O sea, el karma para nosotros es lo que tiene que ser realmente para nosotros. Y de eso se trata la fundamentación del karma realmente. O sea, el karma es lo que tenemos que vivir. Todas las experiencias que llegan a nosotros, buenas o malas o bonitas o feas, como sean, es karma. Y obviamente, si nosotros lo empezamos y lo aprendemos a comprender realmente en su naturaleza, podemos hacer que ese karma sea el mejor de todos para nosotros. Porque no es ver el karma desde la dualidad. El karma no es dual, el karma es neutro. O sea que no podemos verlo ni positivo ni negativo, sino simplemente como lo que es esa experiencia pura. Y esa experiencia pura es la que tenemos que empezar a entender. Desde la sabiduría del Himalaya se dice que el karma es como si fuera un 100, pero de ese 100, un 20% es lo que nosotros no podemos manejar, lo que nosotros no podemos controlar. Ese 20% que no podemos controlar, adivinen qué es. Adivinen qué es. Es que se nos muera un ser querido, que se nos muera la mascota, que nos enfermemos, que nos atropelle la volqueta. Todo eso puede pasar, pero son cosas que realmente se convierten en algo que nosotros no podemos controlar, que nos echen del trabajo, tantas cosas que pueden llegar a pasar. Son el 20% de ese 100% del karma, lo que no podemos controlar. Pero hay un 80% que sí lo podemos controlar y depende 100% de nuestras acciones. O sea, nosotros podemos controlarlo porque depende 100% de nuestras acciones. Pero ¿qué dice la sabiduría del Himalaya? ¿Qué dicen esos maestros sabios arriba en el Himalaya? Que nosotros, con este 80%, lo que podemos hacer es entender este 20%. Si nosotros logramos, con este 80%, entender este 20% se va a convertir en un 100 a favor de nosotros. Pero si nosotros no entendemos este 20% y nos agobiamos y nunca lo vamos a poder entender, entonces este 20% se va a convertir en un agobio, en una pesadilla para nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente nos vamos a centrar en ver esto desde la dualidad. Estas experiencias de que se le muera la mascota, que es ese 20%, que se le muera a la mamá, que se le muera un familiar, que se enferme, que lo echen del trabajo, que lo eche la novia. Eso hay que verlo también igualmente como esto, como si fuera experiencia pura. Todo es experiencia. Y obviamente entender que todo en la vida tiene ciclos y que
las experiencias son para nosotros, pero también son para todo el mundo, para todos los seres, para el planeta, para el universo. O sea que la experiencia está en constante movimiento todo el tiempo. O sea que nosotros tenemos simplemente que adaptarnos a ese rodar de la vida, a ese movimiento y cíclico que tiene el samsara para nosotros. Pero también entenderlo desde la parte externa, entenderlo desde la mascotica que se muere y que ya cumplió su ciclo, que ya ella llegó a su último nivel. Entenderlo también desde las personas que se nos van, los familiares que de pronto en algún momento se nos van. Entenderlo también de que es un ciclo, son ciclos. Todas las personas nacemos, así como las plantas y las flores, nacemos, nos reproducimos o vivimos una vida, digamos, como quiera, como la queramos vivir o como nos convenga vivir, y llegamos al final de nuestra vida. Ese final de nuestra vida nosotros nunca lo vamos a saber, porque obviamente ese final está destinado también a ese karma que ya es el único que puede determinar en qué momento ya estamos listos para hacer ese paso de ciclo hacia el bardo, que es la transición. Entonces digamos que ahí entonces es entender desde lo que hablábamos ahorita, cuando esas dos digamos líneas que son el deseo que está en lo conceptual y la necesidad que está acá mismo en el corazón, que es lo que llamamos la conciencia pura o esa conciencia pura, es lo que tenemos que identificar. ¿Hasta qué punto yo puedo identificar que eso que realmente yo deseo sí es lo que necesito? Ese es, digamos, como el factor fundamental. Y digamos que ahí es donde parte toda esa sabiduría, pero es solamente un tema de conciencia, un tema de entenderlo desde ese nivel de conciencia, en donde nosotros nos situemos en ese punto, donde realmente entendamos que muchas veces nuestro enfoque o nuestros deseos están enfocados en cosas que simplemente están basadas en eso, en el deseo y en la dualidad, pero que no es realmente lo que necesitamos. Muchas veces, por ejemplo, y les hablaba también del merecimiento, que cuando, por ejemplo, usted desea, yo aquí lo hablo mucho, constantemente aquí lo digo mucho, como el chiste pues en las meditaciones, les digo, usted desea una Toyota Carevaca, pero le llega un Renault 4. Entonces, usted, digamos, se enoja, usted se siente mal porque le llegó el Renault 4. Pero entonces, porque como no le llegó la Toyota Carevaca, usted se siente mal. Pero entonces, ahí es donde está el merecimiento. O sea, que tiene usted que aprender de ese Renault 4 primero para poder llegar a esa Toyota Carevaca. Hay gente que dice, es que yo he soñado con ese puesto, con ese trabajo que yo quiero, con esa posición que yo quiero a nivel laboral, y de pronto se la dan a otro, o no le llega a usted, o usted lucha y lucha y nunca le llega esa oportunidad. Le llegan otras oportunidades que para usted las siente como si fueran inferiores, como si realmente esas no fueran las que usted está deseando. Sí, usted siente como que a todo el mundo le llega eso, pero que a usted no le llega. Obviamente no podemos pensar que es que tenemos mala suerte, o que estamos embrujados, o que tenemos hechicería, nada de eso. O sea, tenemos que empezar a entenderlo desde el fenómeno de la experiencia y desde el fenómeno de eso que les estoy hablando. Una cosa es el deseo, otra cosa es la necesidad. O sea, entenderlo también desde el punto de que ese trabajo que a usted no le dieron, eso que a usted no le están dando, esa Toyota Carevaca que todavía no ha llegado, esa oportunidad que usted está buscando que todavía no ha llegado, no es que no se le vaya a dar. Y no es que usted esté de malas ni nada de eso, simplemente no es el momento. No es el momento. O sea, hay que vivir otras experiencias para poder llegar a ese momento. Es muy importante. Y si usted entiende esa experiencia que está viviendo en el momento y agradece por ella, más rápidamente se va a andar el camino. Porque tenemos que entender, obviamente, que el merecimiento y el karma están muy ligados, están muy empalmados. Porque, obviamente, tenemos que entender que lo que nos llega es lo que nos tiene que llegar. Hay que agradecer por lo bueno, pero también agradecer por lo que es no tan bueno. Porque todas las dos cosas nos están enseñando algo. Nos están llevando a un nivel de experiencia, a un aprendizaje, lo que llamábamos ahorita o lo que hablábamos ahorita, Dharma. Y ese Dharma puede ser lo más importante para nosotros. Bueno, a veces, por ejemplo, cuando ustedes no se les da un paseo o no se les da una situación que ustedes desean, al tiempo se dan cuenta
o incluso una relación, que aquí lo hemos visto mucho en las personas que vienen acá. Cuando no se les da una relación o no se les da cualquier situación, al tiempo se dan cuenta que en verdad por qué no les convenía eso. O sea, al tiempo ustedes dicen, con razón es que a mí no me llegó eso. O sea, ¿qué tal que me hubiera llegado eso? ¿O qué tal que a mí me hubiera venido eso? O sea, que mire que ahí está el hecho de por qué es tan importante reconocer la experiencia como experiencia. No como buena ni como mala, sino como experiencia como tal. Entonces, ahí la importancia de lo que estamos hablando hoy. Yo sé que este tiempo es muy corto, pero yo quiero dejar como esa mayor enseñanza, que es que nos centremos siempre en la experiencia. Centrémonos siempre en ese punto fundamental, que es el nivel de experiencia, lo que estamos viviendo, que es el aprendizaje que tenemos que sacar de cada cosa que estamos viviendo. Y tratar de entenderla y verla como eso que necesitamos vivir. Eso que nos llegó, ese Renault 4, o esa experiencia que de pronto no queríamos vivir y que nos llegó, es lo que realmente necesitamos en ese momento. Pero no significa que nos vayamos a quedar ahí, no, es que nosotros no vamos a quedar ahí. Nada es permanente. En el mundo y en la evolución humana y en todo el universo no existe nada que sea permanente. Todo es impermanente. O sea que todo pasa. Entonces todo tiene un ciclo. Así como usted tiene un ciclo con ese Renault 4, con ese trabajo que no le gusta, con tantas cosas, va a haber un momento en que si usted adopta una posición de conciencia, usted va a poder lograr lo que necesita. Va a poder lograr, y no solo lo que necesita, sino también lo que desea, porque también no estamos diciendo que no se pueda lograr lo que desea, sí lo puede lograr. Pero mire el enunciado del tema de hoy. La idea es de que ustedes comprendan que para lograr lo que se desea, tenemos que conectarnos con lo que necesitamos. Ahí radica la importancia, porque si es, digamos, fundamental esa conexión con el merecimiento. O sea, si a mí me llega el Renault 4 es porque eso es lo que yo merezco en ese momento, pero no porque yo sea malo o porque yo haya hecho algo horrible o porque, bueno, tenga un castigo, porque también lo podemos ver así, como un castigo, que es que nos llega un Renault 4 de castigo porque yo no me merezco la Toyota Carevaca, no. Tampoco lo podemos ver así porque entonces volvemos a caer en esa dualidad. O sea, veámoslo desde el merecimiento. El merecimiento es eso que le llega a usted y que es lo que usted necesita en ese momento para poder entender lo que tiene que entender, para poder aprender lo que tiene que aprender. Téngalo por seguro que tarde que temprano usted va a tener esa Toyota Carevaca, pero primeramente tiene que valorar ese Renault 4. Tiene que valorar eso, tiene que valorar ese trabajo que tiene ahora que no le gusta, obviamente con la perspectiva de que en algún momento eso cambiará, pero también hay que ejercer acciones, porque tampoco es pensar que todo va a llegar mágicamente, o pensar que es que ya hay que buscar fórmulas mágicas para que las cosas lleguen a la vida suya, ¿no? O sea, no se trata ni de fórmulas mágicas, ni de nada de eso. O sea, lo que necesitamos entender es que todo lo que nos llega es porque tiene que llegar. Pero también entender que nada es permanente. Y también entender que tarde que temprano los sueños, los deseos, los anhelos se pueden lograr. Los seres humanos tenemos una mente ilimitada, una mente que puede lograr cualquier cosa. Pero lo que tenemos que entender es que la mente obviamente no supera la conciencia, nunca la va a superar. La conciencia es la mamá de la mente. Entonces nunca podemos ligarnos solamente a esos deseos de la mente, a esos deseos duales, a esos deseos en los que nosotros pensamos, es que esto lo necesito o esto no lo necesito, esto lo deseo o no lo deseo, esto es bueno para mí o esto no es bueno. O sea, quitarnos como esa idea de la mente. Si nosotros queremos avanzar en todo lo que nos proponemos, en todas nuestras metas, proyectos, tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer un camino. Todo es un camino, todo es como si fuera un empedrado por donde usted va, un camino. Y hay que andar ese camino. Si usted quiere ir, por ejemplo, de un sitio X a otro, usted tiene que caminar, tiene que coger un bus, o tiene que coger el metro, o tiene que coger algo para que la lleve hasta allá. O sea que siempre hay un camino. Siempre la vida de los seres humanos, para llegar a algún lugar, siempre tiene que partir de un punto y utilizar un camino para llegar a otro punto. Asimismo,
es la situación de vida de nosotros, asimismo es nuestro proceso, nuestros procesos tanto humanos como espirituales, todo. Nosotros llevamos un camino. Y el mismo Jesús incluso decía eso, decía yo soy el camino. Nosotros vamos trasegando un camino de evolución, que obviamente cada vez va más hacia ascendente, más hacia arriba en el camino. Pero es importante que nosotros nos centremos mucho en entender que todo tiene un camino. Si yo hoy estoy en este camino acá y este es el camino del Renault 4, ¿qué tengo yo que hacer para avanzar y poder lograr un carro mejor? O de pronto ya la Toyota Carevaca. Pero yo no me puedo saltar de una vez a pensar que voy a tener la Toyota Carevaca. Posiblemente a algunas personas les llegue. Yo sé que algunos de ustedes están pensando eso. Están pensando, pero ¿por qué entonces a otras personas que no han hecho el mérito sí les llega la Toyota Carevaca? O sea, no podemos, vuelvo y repito como decía ahorita, no podemos verlo como premio o como castigo. No podemos ver las cosas que nos llegan como premio o castigo, porque siempre lo que llega es lo que tiene que llegar. Y si a esa persona que según usted no hizo méritos y le llegó la Toyota Carevaca, es porque a lo mejor algo tiene que aprender también de esa Toyota Carevaca que le llegó. Algo tiene que vivir en esa experiencia y necesita aprender de esa experiencia. Entonces, no veamos las cosas como un premio o un castigo, simplemente es lo que tiene que ser. Y para nosotros también es lo que tiene que ser, lo que está llegando en el momento. Entonces, todo es un camino. Y si nosotros aprendemos a llevar ese camino, que es el mismo ligado al merecimiento, seguramente vamos a lograr tener todo lo que deseamos. Todas esas cosas que soñamos las podemos tener. Como les decía ahorita, la mente es ilimitada. Lo importante es no limitarla. Pero desgraciadamente nosotros todo el tiempo estamos limitando la mente. Todo el tiempo estamos cuantificando, porque nuestra mente conceptual, a diferencia de la conciencia, es limitada. Nuestra mente conceptual se limita, todo el tiempo está limitada. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, como las limitantes también de nosotros. Todo el tiempo nosotros, cuando a usted le dicen, vámonos, vamos allí, lo primero que usted pregunta es, ¿a dónde? ¿Cuánto hay que caminar? ¿A qué distancia está? ¿Cuántos buses hay que coger? Todo. O sea que todo el tiempo estamos es como conectados con esa cuantificación. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? O sea, todo es límite. Desde su mismo entorno, usted siempre marca límites con su mente, siempre, en todo lo que hace. Cuando usted le ofrecen un trabajo, ¿cuánto me voy a ganar? Sí, todo. O sea, siempre hay un cuánto, dónde, y ese límite. O sea, muchas veces ese límite también lo llevamos a nuestros deseos, nuestros anhelos. Y entonces también nos limita, también nos crea limitaciones. Entonces es muy importante, porque muchas veces usted mismo interiormente también se limita en lo que tiene que ver con su autoestima, su autodeterminación, su autoconfianza. Esos tres autos que son tan importantes: autoestima, autodeterminación, autoconfianza. Y ahí también a veces nos sentimos limitados, porque entonces usted empieza a no confiar en usted, porque usted se pone límites. Usted dice, es que mis límites son estos, hasta ahí llego yo, ya no puedo avanzar más porque no me siento capaz. Pero lo importante es usted reconocer que esos tres autos son la base para usted demostrar que también su mente está conectada con esa ilimitada forma en que ella actúa. O sea, que usted puede también a través de esos tres autos desarrollar ese nivel tan grande de poder lograr lo que usted quiere. Obviamente desde la autoestima es usted verse a usted mismo bien, verse a usted mismo desde una visión positiva. Y la autodeterminación es usted generar esas acciones necesarias, porque la acción es supremamente importante. La acción es vital al momento de nosotros querer tener lo que deseamos, obviamente. Usted quiere tener algo, usted tiene que hacer algo por eso. No se puede, lo que yo les decía ahorita, usted no tiene que enfocarse a fórmulas mágicas, que le hagan una terapia energética, que le hagan no sé qué, para lograr tener como un beneficio material o lo que sea, no. O sea, es que usted está bien que limpie su energía, porque limpiar la energía es muy importante. Mantener su energía limpia es súper importante. Pero más importante es usted tener esa determinación en su mente de poder lograr y de estar seguro de que usted tiene la fuerza para lograr, de que usted puede avanzar, de que puede lograr metas, de que cualquier cosa la puede lograr. Pero es importante que se sitúe ahí.
Entonces tenemos autoestima, autodeterminación y la última, que es la más importante, o digamos que todas tres son importantes, pero esta última es vital, autoconfianza. Esa autoconfianza parte justamente de todo lo que nosotros estamos viviendo cada día. O sea, pero también la manera como usted se ve a usted mismo con todas las capacidades de poder lograr eso que quiere lograr. O sea, hasta qué punto usted confía en usted, hasta qué punto usted confía en las capacidades que tiene, en su mente, en todo lo que usted puede lograr. Es muy importante que nos situemos ahí, porque es ahí donde está la magia de todo, ahí es donde está como toda esa situación. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Bueno, vamos muy bien de tiempo. Entonces mire que vamos poco a poco desarrollando el tema y que yo sé que cada uno está ahí ya pensando y asociándolo en su vida cotidiana, porque es muy importante que cada uno lo asocie y mire en cuanto a sus deseos, sus metas, las cosas que hoy en día desea. Y también muchos que están pensando, bueno, a mí me han pasado estas cosas, me han pasado situaciones en mi vida que yo no he podido entender y que todavía muchos de ustedes ni siquiera se han despegado de esas cosas. O sea, siguen cargando con esas situaciones en su mente, de pérdidas, de situaciones que vivieron, que nunca pudieron entender por qué les pasó. Y se quedaron con eso en su mente. Obviamente al quedarse con eso, van a empezar a generar un ciclo de pensamiento repetitivo en esa situación. Y ustedes saben que, lo que yo les decía ahorita, la mente, a diferencia de la conciencia, la mente conceptual, ella no es dual, ella es polar. Entonces, obviamente, ella va a formar conceptos negativos, positivos de las cosas. Al momento en que usted piensa y se acuerda de ese momento negativo que usted tuvo en el pasado, esa pérdida, ella se va a reconectar cada vez más fuerte. ¿Y qué va a pasar con la mente? Va a generar mucho prana denso, mucho prana negativo, porque obviamente de una emoción, obviamente de esa experiencia maluca que usted vivió, se va a generar una emoción. Esa emoción es negativa porque usted le dolió, porque usted sintió que esa emoción fue una catástrofe, una calamidad para usted. Entonces esa catástrofe o eso que usted ve como negativo, instantáneamente va a crear en su mente un prana negativo. Prana negativo es energía densa negativa. Esa energía densa negativa, ¿qué va a pasar? Se va a instalar en su mente y va a empezar a desconceptualizar su mente. Como su mente es conceptual, empieza a desconceptualizarla. ¿Y qué significa que la desconceptualice? Que esa pérdida que usted tuvo en el pasado, usted la va a replicar miles de veces. Se va a replicar en su mente, pero también se va a replicar en la realidad. Porque usted va a empezar a sentir que cualquier opción de negocio, cualquier opción de situación que usted tenga similar, ya va a tener el mismo miedo. Va a tener el mismo miedo a perder. ¿Por qué? Porque usted creó ese ciclo en el pensamiento y porque ya está en este nivel de desconceptualización, en donde su mente ya no cree en que las cosas puedan llegar a ser positivas, porque está contaminada de lo negativo. Entonces, obviamente, su mente está contaminada de eso y va a empezar a pensar negativo. Y ya está desconceptualizada. ¿Eso qué le va a traer a usted? Estrés, ansiedad, miedos, pánicos. Una cantidad de fenómenos que después a la larga, eso se va a seguir replicando. Tanto así que si usted no lo sana, eso va a generar enfermedad. El cuerpo, se somatiza en el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando llega al cuerpo? Entonces ya nos sentimos enfermos, tenemos una enfermedad somatizada desde ahí. Pero entonces mire toda la metástasis que hizo esto. Y solamente es porque no entendimos una experiencia, que era simplemente experiencia, algo que realmente tenía que pasar. Los seres humanos tenemos que pasar por pérdidas y tenemos que pasar por cosas positivas, por ganancia. Pero entonces tenemos que entender, a veces cuando a uno le dicen, es que yo solamente quiero que me pasen cosas buenas, y es que está bien que quiera que le pasen cosas buenas, pero es que a nosotros los seres humanos no nos tienen que pasar siempre cosas buenas, porque entonces ¿dónde vamos a coger defensas? ¿De dónde vamos a coger defensas para poder enfrentar las cosas que no sean tan buenas? Las cosas negativas o las cosas que no son tan buenas que nos pasan son el nivel defensivo que tenemos para enfrentar después las cosas que nos vengan más adelante. O sea que es muy importante conectarnos tanto con lo positivo como con lo que no es tan positivo para nuestra vida y verlo como experiencia, no verlo tanto en la dualidad. Entonces,
hay un consejo que es muy importante para ustedes que lo tomen hoy. Ese consejo es basado en este conocimiento primitivo de esa zona del Himalaya, que son sabios como mi maestro, obviamente del cual recibí todo este conocimiento, que él decía mucho que nosotros teníamos que conectarnos fuertemente con nuestra conciencia para poder determinar todo eso que nosotros realmente necesitamos. O sea, que tenemos que estar conectados fuertemente con esa conciencia y que desde ahí es donde está como el triunfo o lo que nosotros necesitamos para alcanzar esos propósitos que tenemos en la vida. Entonces es muy importante como coger todos esos consejos y empezar a asumirlos desde ya. Empezar a asumirlos y empezar a coger toda esa información y utilizarla en nuestras vidas, en lo que estamos viviendo, en todas las situaciones que nos pasan. Ver todo como experiencia. Vean todo como experiencia, pero ese consejo está ligado mucho también a otras palabras que ellos mismos dicen, que dicen, sáquele lo bueno a todo. O sea, véale lo bueno a todo. O sea, a cada experiencia negativa, véale la parte positiva. Y seguro que de esa manera vas a encontrar el punto de equilibrio. Porque vas a decir, bueno, esto que me pasó del todo no es tan malo porque me benefició en esto. Y yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta de eso a lo largo de la vida. En las cosas que les han pasado, se han dado cuenta que muchas de las cosas malucas o ustedes llaman negativas que les han pasado en el pasado, hoy en día se dan cuenta que eso trajo algo bueno, que hasta ahora lo vienen a notar, o que al tiempo lo vinieron a notar, pero que nunca se dieron cuenta que eso estaba ahí. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque estaban embotados en su conceptualidad, estaban llenos ahí de ese momento negativo, de esa visión negativa que todos los seres humanos desarrollamos por esa conceptualidad. Porque no lo estábamos viendo desde el nivel de la experiencia, sino únicamente desde ese nivel de lo que tiene que ver con la dualidad. O sea que es muy importante empezar a conectarnos con ese proceso de entendimiento de la experiencia. Y yo creo que el consejo más grande hoy es que entendamos que todas esas situaciones tienen que ver con eso. Tienen que ver con la forma como vemos las cosas, cómo vemos la vida, cómo vemos las situaciones que vivimos. Entonces entender todo eso es muy importante para nosotros. Entender la experiencia como experiencia. Pero no nos fijemos tanto como en ese proceso que tiene que ver con la dualidad, con lo negativo, con lo positivo. O sea, entendamos las experiencias desde la conveniencia, lo que necesitamos. Cuando ustedes deseen algo, simplemente piensen primeramente en si lo necesitan o no lo necesitan. Piensen en eso. ¿Lo necesito o no lo necesito realmente? Porque muchas veces también se dan las cosas simplemente de impulso. Obviamente, también pensemos cuando deseemos algo, pensemos en que eso lo tendremos, en su momento lo tendremos, pero no generemos desespero, no generemos expectativa ni esperanza. Esas dos palabras tenemos que abolirlas de nuestro pensamiento, de nuestra mente, la expectativa y la esperanza. Todas esas dos palabras, digamos que son altamente nocivas para el ser humano, porque nos llevan a condensarnos en una idea que no existe, en algo que no existe. Y de ahí tenemos que entender que el futuro en realidad no existe. O sea, que únicamente existe el presente, de donde estamos ahora, de donde partimos en este momento. Y es ahí donde tenemos que centrarnos realmente en lo que realmente necesitamos. Entonces, como consejo primordial para hoy, conectémonos mucho con hasta qué punto necesitamos lo que nos está viniendo en la vida, lo que deseamos. Bueno, primeramente es hasta qué punto estamos de verdad necesitando lo que deseamos y hasta qué punto estamos agradeciendo por lo que tenemos. Porque muchas veces nos preocupamos mucho por simplemente alegar o, enojarse porque no les está llegando lo que desean. Pero ¿será que sí hemos agradecido por lo que tenemos? ¿Sí se han puesto a pensar que en algún momento nosotros nos falta agradecer por lo que tenemos? Desde lo más básico, desde la comida que comemos, desde el plato de comida que tenemos cada día. ¿Alguno de ustedes
se ha puesto en el momento en que le sirven la comida o en el momento en que usted sirve su comida, en algún momento ha visto esa comida y ha pensado que el universo es bonito con usted, que el karma es bonito con usted, Dios o la fe que usted tenga, que es bonito con usted porque tiene ese plato de comida en su mesa. Eso es súper importante, que nosotros agradezcamos por cada cosa que nos pasa, por la salud de nuestros hijos, por la salud, por nuestra propia salud, por el trabajo que tenemos. Así no nos guste, agradezcamos por ese trabajo que tenemos en el momento. Y estoy seguro que si ustedes logran conectarse con ese agradecimiento, el que es agradecido siempre se le va a multiplicar todo. Siempre va a tener una multiplicación de todas sus cosas. O sea que es muy importante que empecemos a transformar ese karma, ese 80% que yo les hablaba ahorita. Ahí está ese 80% que yo les decía ahorita. Ese 20% ya lo conocen muy bien, pero ese 80% corresponde a las cosas que sí podemos cambiar. Ese 80% es las cosas que nosotros realmente podemos cambiar. Y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente. Más que en este 20%. O sea, ¿para qué trabajar en este 20% si es que este 20% no lo podemos controlar? Simplemente es entenderlo. Pero en este 80% sí podemos trabajar fuertemente. Porque es ahí donde nos vamos a centrar en poder mejorar esas cosas que nosotros sí podemos mejorar. En hacer un cambio en todos esos procesos. Concentrémonos en la acción, que es lo más importante. Para usted poder generar algo, para usted tener lo que realmente necesita, para tener lo que desea, usted tiene que tener acción. Usted no se puede quedar sentado en su casa, usted tiene que mover, tiene que ejecutar. Y obviamente también tiene que centrarse en por qué lo está haciendo, cuál es el propósito. Hay que tener también propósitos en la vida. Los propósitos son súper importantes. Además, el propósito es, digamos, que el complemento de la acción, el complemento más importante de la acción. No podemos tener acciones sin propósito. Y por eso también muchas veces no se nos dan las cosas. Por eso muchas veces las cosas que nosotros deseamos no se nos dan, porque no hay un propósito realmente para tenerlas. No hay un propósito del por qué se quieren tener o del por qué se quieren adquirir. Entonces ahí es donde empezamos a tener esa respuesta kármica de que el karma nos manda lo que realmente en ese momento necesitemos, hasta que entendamos lo que tenemos que o lo que necesitamos realmente. Bueno, entonces ahí tenemos ya digamos, como ese abrebocas. Yo hablo mucho, pero hoy no sé cómo hice para resumir todo esto porque el tema es muy amplio. Pero ahí logré pues como hacer un resumen muy conectado de lo que es en sí esta temática de cómo llegar a lo que se desea, conectado, obviamente, con lo que se necesita, o aprendiendo a entender lo que se necesita. Yo sé que esto deja muchas dudas y obviamente es un conocimiento muy distinto a lo que ustedes de pronto han escuchado en otros lados, porque obviamente esto es un conocimiento muy puro que viene del Himalaya, de 18.000 años de antigüedad, y obviamente está conectado con esa esencia del ser humano. Entonces posiblemente sea muy distinto, pero lo que yo quiero es que se centren en una realidad, en esa realidad absoluta que tiene que ver con eso, con esa capacidad que tenemos los seres humanos de entender. Utilicen esa conciencia para entender, para lograr entender todo lo que realmente necesitamos. Y entender, obviamente, de que lo que deseamos no es que no lo podamos tener, lo vamos a tener, en algún momento lo vamos a tener. Esa Toyota Carevaca, esa finca que queremos, o ese trabajo que queremos, cualquier cosa, se puede lograr, pero tenemos que ejercer las acciones necesarias. Tenemos que entender el merecimiento que es para nosotros. Es muy importante eso. Entonces ahora sí, vamos a esa otra sección última, que es la sección de las preguntas, para que las personas que alcancen a responder estas preguntas que tenemos puedan tener pues como su respuesta adecuada antes de que se acabe el live. Estoy un poquito mal de la garganta porque he estado estos días un poquito mal de la gripa, entonces si escuchan ahí como gangoso es porque estoy un poquito medio afónico. Pero ahí voy a tratar de estar, obviamente, con todo el amor del mundo, como siempre lo hago, de responderles sus preguntas. Entonces, ¿cuál sería esa primera pregunta que hay por ahí? Karen pregunta cómo ayudar a aquellas personas que están en el bucle de la dualidad. Bueno, Karen,
Esa pregunta es súper importante. ¿Cómo ayudar a esas personas que caen en el bucle de la dualidad? Es primeramente entender que todos los procesos de los seres humanos son individuales. Hay que entender que cada persona está en su proceso. Y si hay personas a su lado que ven todo desde la dualidad y que usted no lo puede transformar, que usted no les puede ayudar, es entender que ellos están en su proceso y que ellos algún día lo tienen que transformar. Nosotros lo único que podemos hacer desde ahí es generar consejo simplemente a esas personas para que esas personas vayan entendiendo cómo situarse en el punto de la experiencia. Nosotros no podemos transformar a nadie porque obviamente cada quien lleva su línea, lleva su proceso. Por eso muchas veces también nosotros pensamos que podemos hacer milagros en las personas, pero es que las personas todas tienen una evolución distinta. Todo el mundo tiene su propia evolución. O sea que nosotros no podemos obligar a nadie a que piense como nosotros pensamos o a que logre estar libre de esa dualidad. Es importante reconocer que todas las personas tienen un nivel de evolución distinto. Entonces, desde ahí, la pregunta que hace Karen es entender que si hay personas alrededor suyo, lo único que puedes dar es un consejo. De resto, de ahí para allá, es esperar que esa persona pueda evolucionar rápidamente esa forma de pensar, esa forma en que de pronto está viendo la vida o las cosas. Porque muchas veces las personas tampoco aceptan muchas veces que se les dé un consejo, sino que lo toman de pronto de otra manera o como si fuera un ataque. Entonces, es bueno, si la persona se deja ayudar, pues obviamente generar un consejo. Más de un consejo nunca se le da a nadie, nunca. Más allá de un consejo es meterse en ese libre albedrío de la persona, en su propia evolución. Entonces es importante reconocer el nivel y el límite también que tenemos con las personas. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienen por ahí? Viviana Lenis pregunta si podría repetir a qué se refiere el 80% y el 20%. Ah, bueno. Viviana, el 20% del karma se refiere a esas cosas que no podemos cambiar, que no podemos transformar, a todas esas cosas que nos pasan, que definitivamente nosotros no tenemos control. Por ejemplo, como que se muera la mamá, que se muera la mascota, que nos echen del trabajo, que pasemos por un lugar y nos caiga un derrumbe en la cabeza. Todo eso no lo podemos evitar, porque son cosas que están ligadas a lo que tenemos que vivir, como todo en el universo, lo que tenemos que vivir. Pero esas cosas no las podemos cambiar. Ese es el 20. Pero hay un 80 que sí podemos cambiar. Y son lo que corresponde a nuestras decisiones personales, a nuestra propia decisión y a lo que depende de nuestras acciones totalmente. Entonces es ahí donde hablábamos ahorita. Entender los procesos, entender las experiencias, entender que lo que tenemos en el momento es lo que tenemos que tener y que tenemos que agradecer por ello y que en algún momento, si ejecutamos las acciones necesarias, eso va a cambiar y que vamos a poder tener eso que realmente deseamos. Por eso es importante reconocer ese 80% como el único que puede lograr hacer que entendamos este 20%. Porque a veces juntamos todo y pensamos que todo es una calamidad. Entonces ahí tenemos, digamos, como la posibilidad de poder entender esa parte. Bueno, Manuela pregunta cómo ayudarnos a identificar cuándo es un deseo y cuándo es algo que necesita. ¿Cómo ayudarnos a identificar cuándo es un deseo y cuándo es algo que necesita? Bueno, esa pregunta también es súper importante y es muy difícil de identificar. Porque obviamente como estamos tan opacados por esa dualidad, es muy difícil. Pero nosotros tenemos que intentar hacer esa labor. Y lo primordial ahí de identificar qué es lo que necesitamos frente a lo que deseamos es situarse, como les decía primeramente ahorita, en la mamá del ser humano. ¿Quién es la mamá del ser humano? La conciencia, su conciencia. Muchas veces, como nuestra conciencia está opacada por la mente conceptual, nosotros no alcanzamos a entender qué es lo que realmente necesitamos frente a lo que deseamos. Entonces muchas veces pensamos que todo es lo mismo. Pensamos que todo es lo mismo. Incluso a veces cuando decimos, es que yo necesito esa Toyota Carevaca, la necesito. Pero cuando usted va a ver, va a analizar bien desde su conciencia, usted se da cuenta que la función que cumple la Toyota la cumple cualquier carro, el carro que le haya llegado a usted. O sea que muchas veces es simplemente ese deseo basado en una dualidad, o en la vanidad, o en el deseo puro de poder sobresalir sobre algo, en cosas que simplemente son deseos. Y no significa que sea malo tener su Toyota, no.
sino simplemente es esperar, porque en algún momento eso llegará si usted ejecuta las acciones necesarias. O sea que ese proceso de identificación es muy difícil. En conclusión, es difícil, pero con conciencia lo podemos lograr. La otra pregunta. Listo, Juanes pregunta cómo podemos asumir una experiencia difícil o dura. Él pone un ejemplo, Bueno. y es la muerte de un ser querido. Desde la mente conceptual igual duele, y cómo podemos asumir una experiencia tan dura como esa. Bueno, nos están hablando de que cómo asumir una experiencia de esa naturaleza, como tan dura como perder un ser querido. Una experiencia como esa es entender que lo que yo les decía ahorita, todo en el universo tiene ciclos, todo está basado en ciclos, nada es permanente. En el universo no existe nada que sea permanente. Todo tiene un principio, un transcurso y un final. Y hasta nosotros mismos, nuestras familias, nuestras mascotas, la casa en la que vivimos, todo tiene un principio, un transcurso y un final. O sea que tenemos que acostumbrarnos y entenderlo desde ahí, de que si todo es así, si todo es impermanente, obviamente el ciclo de vida de los seres humanos y de todos los seres también es impermanente. O sea que de alguna manera eso va a pasar, tarde que temprano va a pasar. Entonces entenderlo desde el amor, desde simplemente la comprensión de ese karma que todo lo mueve, desde esa rueda del samsara que se está moviendo permanentemente. Entender que todas las cosas que suceden es lo que tiene que suceder y que si ya esa persona murió, o si esa persona se fue, o esa mascota, o lo que sea, un ser querido, obviamente es porque ya cumplió su ciclo, o sea, ya cumplió su karma, ya él no tiene nada más que hacer acá, ya lo cumplió lo que tenía que cumplir, ya tiene que seguir su proceso, tiene que trascender. O sea, que es entenderlo también desde su conciencia y entender que todo es un proceso, que todos son ciclos y que si ese ciclo llegó para esa persona, nosotros la máxima manifestación de amor que tenemos que tener sobre esa persona es entender eso, es entender de que ya él cumplió y que nosotros también cumplimos con él. Sergio pregunta, Sergio. ¿algún tip para recordar algo del karma acumulado? Porque en cada vuelta del samsara olvidamos todo. Bueno, un tip para recordar algo del karma olvidado. Realmente, digamos, la manera, nosotros no tenemos un método para decir es que vamos a recordar karmas pasados, no hay un método así que nos pueda llevar a eso, solamente, digamos, hay técnicas que de pronto nos llevan a conectarnos con recuerdos de vidas pasadas, cosas, o incluso desde su propia evolución, pero, digamos, como un método que nos permita llevar a eso, llevarnos a recordar ese karma que tenemos o que necesitamos mejorar. La única manera de eso es simplemente conectarnos con la experiencia. O sea, y de la misma experiencia nos va a ir diciendo qué es lo que nos está faltando por vivir. Y de acuerdo al comportamiento de nosotros, a la manera como nosotros veamos las cosas y cómo enfrentemos muchas de las situaciones de la vida, eso solamente nos va a dar la idea de en qué nivel estamos nosotros, qué es lo que tenemos que mejorar y lo que viene por mejorar desde el pasado. O sea, que solamente el presente también incluso nos muestra qué es lo que tenemos que mejorar desde el pasado, para que ese presente también nos marque un precedente para el futuro, porque es que del presente de hoy depende el futuro. Nosotros en este momento estamos cosechando lo que hicimos o lo que sembramos en el pasado. Nosotros, de este presente depende totalmente nuestro futuro. Entonces es importante centrarnos ahí. Bueno, Diana pregunta cómo identificar si viene desde la necesidad y no desde el deseo. Bueno, es como muy parecida a la pregunta a la de ahorita, digamos que ahí, lo que yo les decía ahorita, o sea, cómo identificar lo que viene del deseo y la necesidad, les decía que es muy complejo, muy difícil, pero lo primero que debemos hacernos, la pregunta, como yo les decía ahorita, es conciencia, o sea, hasta qué punto lo que estás teniendo ahí o lo que estás deseando, si es lo que realmente necesitas. No lo veamos desde la conceptualidad, veámoslo desde la realidad lógica, de entender que esas cosas que muchas veces deseamos, a veces no las necesitamos. O sea, no es realmente lo que necesitemos, sino que está basada en un reflejo de algo que simplemente una carencia de nosotros mismos, un vacío emocional,
una situación que nunca hemos podido entender, pero que no es realmente lo que necesitamos. Pero tampoco significa que no lo podamos tener, lo vamos a tener. Pero tenemos que centrarnos primeramente en hacer ese camino. Que yo les decía ahorita, todo es un camino. Situémonos en ese camino para poder llegar a lo que deseamos. ¿Otra pregunta? Bueno. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué horas? A las 9. Bueno, ya casi vamos terminando. Otra pregunta es cómo dejar de limitarme por el miedo a fallar. Bueno, ¿cómo dejar de limitarme por el miedo a fallar? Bueno, el objetivo no es, digamos, el objetivo no es que se limiten en nada. O sea, obviamente todos los seres humanos tenemos muchas limitaciones en nuestra mente conceptual. O sea, el objetivo es, digamos, centrarnos mucho en que la experiencia la tenemos que vivir. Como sea, la tenemos que vivir. O sea, el único mecanismo para aprender es la experiencia. O sea que se trata de muchas veces limitarnos. Obviamente nos vamos a limitar porque nuestra conceptualidad nos lleva a limitarnos. Pero también es pensar con conciencia. O sea, meter nuestra conciencia pura ahí. Y entender que las experiencias son necesario vivirlas. O sea, que es necesario vivir las experiencias. O sea, independiente al deseo que usted tenga, independiente a lo que usted piense de lo que quiere o no quiere lograr, viva la experiencia. Que es que la experiencia es lo único que a usted le da el conocimiento para poder entender muchos procesos y para evolucionar. O sea, que es importante vivir esa experiencia. No se queden con ninguna experiencia sin vivir. Vívanla. Porque es necesario, es el único camino para evolucionar, es la experiencia. Otra pregunta por ahí que haya en el chat. Diana pregunta cómo sanar el dolor si la muerte de ese familiar fue por una enfermedad como cáncer, donde sufrió mucho dolor. ¿Cómo sanar el dolor si la muerte de ese familiar fue cáncer? Bueno, otra vez volvemos como a lo mismo que les decía ahorita. Nosotros tenemos que entender que el proceso de todos los seres humanos es distinto, es independiente, de que ellos lo tienen que vivir. O sea, nosotros obviamente sufrimos por lo que le pasa a los seres queridos, por lo que envuelve la vida de nuestros seres queridos y más cuando pasa una situación de esas como una enfermedad así. Pero también tenemos que entender que el proceso no es de nosotros, el proceso es de ellos. Nosotros solo estamos haciendo un acompañamiento a ese proceso desde el amor. Estamos cumpliendo con esa persona, pero no tenemos que cargar con ese dolor. Nosotros no podemos asumir ese dolor, tenemos que soltarlo. Porque también al soltarlo le vamos a hacer un favor a ese ser querido, porque no estamos replicando ese dolor. O sea, al replicar ese dolor tampoco estamos permitiendo que esa energía de esa persona descanse, que esa energía pueda cumplir ese proceso de transición. Entonces es importante soltarlo desde el amor, soltar esa persona y entender que ese es el ciclo de él. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya lo acompañamos, pero no podemos asumir ese dolor. Tenemos que centrarnos en que cada dolor, cada sufrimiento también es un karma y que él de alguna manera está viviendo esa enfermedad porque también tiene que aprender algo de ella, hay un aprendizaje ahí en esa situación que tiene que recoger. Entonces lo importante es entender eso también. ¿Qué otra pregunta hay? Tita pregunta cómo manejar las relaciones o personas difíciles pero que están y hacen parte de tu vida. ¿Cómo manejar las relaciones difíciles que están y hacen parte de la vida? O las personas. Bueno, ahí volvemos a lo mismo que les decía ahorita, otra vez, como similar a la pregunta anterior. Todo el mundo tiene un proceso. Todo el mundo tiene un proceso de evolución distinto. Todo el mundo tiene un comportamiento, unas acciones, una forma de pensar y de actuar distinta dependiendo de su evolución. La mejor manera de entender esas personas, adivinen cuál es, desde entender la diferencia. Entendamos la diferencia. Entendamos que todas las personas son distintas, que todo el mundo tiene un proceso diferente y que todos somos diferentes en esencia y en evolución y en personalidad, en todo. O sea que si entendemos la diferencia, podemos llegar a tener las mejores relaciones del mundo, porque no vamos a estar peleando con todo el mundo únicamente porque no son como nosotros queremos. Ojalá todo el mundo fuera como uno quiere, pero realmente no se puede, porque ese es el camino, las diferencias de evolución que hay entre las diferentes personas. Es entender la diferencia, entender que todos los seres humanos manejamos líneas de evolución distintas y que
todos piensan distinto. Así que si usted considera que esa persona le hace mucho daño, esa presencia o esa amistad o esa pareja o etcétera, entonces tomar decisiones frente a eso es importante. Hay un dicho tibetano del Himalaya, o sea, de esa zona, que lo dicen mucho los maestros y es muy sabio, que también es importante que lo guardemos en su mente. Y es, si algo o alguien le ocasiona sufrimiento, es porque ya es el momento de soltar. Si algo o alguien le ocasiona sufrimiento, es porque ya es el momento de soltar. Entonces también es importante que nos centremos en eso. O sea, hasta qué punto yo estoy obteniendo un sufrimiento por algo o por alguien. Ya es una decisión suya, si lo vive o lo cancela. Ese es el 80% del karma. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Ninguna otra. Bueno, entonces esto ha sido un día, un rato muy especial para nosotros, para haber compartido este conocimiento con todos ustedes. ¿Cuántas personas que están en el live conectadas? 32 en este momento. Bueno, les agradecemos mucho a esas personas que están conectadas, que sabemos que esto se va a replicar después de que termine el video y lo van a poder seguir observando en grabación, ya grabado, pero eso es un conocimiento que interesa mucho que lo guarden, que lo usen en beneficio de ustedes, de su evolución. Es un conocimiento que es único, que es importante que empiecen a ejecutar a partir de ahora con este conocimiento, que puedan tomar decisiones concretas y que puedan utilizarlo para el bienestar en su vida en todos los campos. Es muy importante que lo usen. Cuando quieran venir a la sede del Centro Colombo Tibetano, estamos abiertos todo el tiempo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Y estén pendientes de los eventos que hacemos, donde enseñamos todas estas cosas que enseñamos hoy. Todo el tiempo estamos enseñando, todo el tiempo tenemos aquí clases permanentes, donde la gente viene también a aprender. Tenemos maestrías, donde las personas se forman como terapeutas. Es obviamente un estudio muy avanzado que ofrecemos para las personas para que se conviertan en terapeutas en 4 campos: emocional, energético, mental, físico. Y obviamente tenemos toda la parte terapéutica para las personas que consideren que en algún momento necesitan o que tienen familiares que puedan requerir una atención terapéutica, que tengan ansiedad, depresión, miedos, pánicos, cualquiera de esas cosas. Es importante que también puedan recurrir a esa ayuda que tenemos desde el Centro Colombo Tibetano. Bueno, entonces vamos a ir terminando para que ya definitivamente puedan también ustedes descansar y irse pues para... Bueno, vamos a tener unos eventos también, aquí me están recordando porque yo tengo memoria. Vamos a tener unos eventos muy bonitos en los próximos días. Que estén pendientes ustedes de esas redes de nosotros, porque tenemos unos eventos maravillosos que vienen y están muy conectados con esto que hablamos hoy, con las emociones, con la mente y cómo tenemos que empezar a gestionar para que nuestra vida se haga más fácil, nuestro mundo se haga más fácil y podamos de verdad cumplir esas metas y sueños que tenemos. Es muy importante que se conecten con esos eventos para que sigan permanentemente viniendo. Las meditaciones los sábados también, para que se conecten con ellas. Estamos aquí los sábados a las 6 de la tarde, para que también se puedan conectar con esas meditaciones. Bueno, entonces, no siendo más, nos despedimos desde el Centro Colombo Tibetano. Que estén muy bien, que todo el universo y la luz del universo los rodee siempre y que los Budas los acompañen siempre. Tashidale.